Mesa 1. Proceso histórico y social del folclore patagónico. Presenta Ricardo Zanón. Ricardo Zanón es pianista argentino consagrado en nuestro país y apasionado por la docencia. Ha resultado vencedor en numerosos concursos de piano y ha actuado con las principales orquestas del país. Frecuentemente participa en clases maestras que buscan contribuir al desarrollo musical de los jóvenes y ofrecerles respuestas a sus inquietudes. Asimismo, ha sido convocado por distintas gestiones culturales para llevar adelante proyectos musicales que contemplen principalmente la inclusión de las comunidades en riesgo social. Expositores. Brígida Baeza. Brígida es profesora y licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia. Es doctora en Antropología por la UBA, docente asociada en Ciencias Sociales Contemporáneas de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia. Además, es investigadora en CONICET y directora del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia. Asimismo, Brígida Baeza está especializada en los estudios identitarios, memorias y fronteras en el campo de los estudios migratorios. Actualmente aborda el campo de la salud en grupos migrantes quechua-hablantes provenientes de Bolivia. Pertenece a la red IAMIC, que nuclea a investigadores sobre migraciones limítrofes en Argentina, y la Red de Derechos Humanos, Migrantes y Refugiados de CONICET y al Grupo GEMAS. Héctor Gato Osés nació en Perito Moreno, Santa Cruz. Trabaja con la música regional patagónica como autor y compositor. Intérprete, reúne en su banda cuerdas de acero y de nylon, bajo, percusión y armónica o acordeón. Raúl Nicolás Aranda es profesor en danzas nativas y folclore, máster universitario en animación sociocultural y educación social de la Universidad de Sevilla en la modalidad a distancia. Ha sido becario de la Organización de Estados Americanos en el 9º curso de Artesanías y Artes Populares organizado por el Ministerio de Industria y Energía de España. Ex docente de la Cátedra Folclore Ciencia y Metodología de la Investigación Científica del Profesorado de Folclore de la Escuela Superior de Bellas Artes de la provincia de Neuquén. Bienvenidos al 6º Congreso Nacional de Folclore. Este congreso está organizado conjuntamente por la Academia Nacional del Folclore y la Municipalidad de la ciudad de Neuquén. Este 6º Congreso Nacional del Folclore incluirá un capítulo especial dedicado al folclore en la Patagonia. De este modo, presentamos entonces a la mesa que reflexionará sobre el proceso histórico y social del folclore patagónico. La mesa está integrada por la doctora en Antropología Brígida Baeza, el profesor Raúl Ruli Aranda y el compositor e intérprete Héctor El Gato Osés. Escuchamos ahora a la doctora Brígida Baeza. Buen día, muchas gracias por la invitación, por poder compartir parte de mi trabajo, iniciado en el contexto de mi tesis de maestría allá por el año 2000 y que terminó siendo luego una tesis doctoral que ya justamente terminé hace muchos años atrás, pero que sin embargo de forma reiterada me siguen invitando por aquella tesis para compartir la experiencia y varios aspectos que hoy voy a presentar, luego seguí abordando y recientemente trabajé en un artículo de una revista y para un libro académico, aspectos vinculados con las características actuales que tiene la construcción de memoria en el paso fronterizo que yo estoy trabajando. La presentación de hoy la denominé Memoria y Folclore en la Frontera de Patagonia Central, Galeses Patriotas y Gauchos Ayseninos. La tesis doctoral consistió en trabajar cómo había sido el proceso de fronterización en dos pasos fronterizos que están ubicados en la Patagonia Central.
El primer paso fue Futaleufú y Trevelin, y el segundo paso Coyhaique y Río Mayo. Ambos pertenecen a distintas regiones de Chile, y en el caso de Chubut a la provincia de Chubut justamente. En aquella oportunidad me interesaba ver cómo el Estado nacional, en el caso argentino y en el caso chileno, había infundido nacionalidad argentina y chilena a ambos lados de la frontera, y cómo esa liturgia estatal de identidad nacional que se intentaba infundir tuvo diferentes ecos, aceptaciones y características en cada uno de los dos pasos fronterizos. Bueno, el mapa quizás no es muy bueno, pero ahí está señalado Futaleufú y Trevelin, y Coyhaique y Río Mayo. Futaleufú y Trevelin son dos localidades sumamente emparentadas. Hace poco me decían si se podía usar el concepto de frontera porosa, y yo diría que sí, que es uno de esos casos en que las familias están emparentadas, en que hay una historia común muy fuerte entre ambas localidades, y que en más de una oportunidad, cuando existen problemas de catástrofe climática o políticas, etcétera, desde la localidad de Futaleufú se piensa siempre en que deberían formar parte, digamos, de la comarca andina donde está ubicado Trevelin, ¿no? Por este lazo tan cercano que siguen teniendo las dos localidades. Y en el caso de Coyhaique y Río Mayo la distancia es mayor, pero sin embargo el contacto que en la época de inicio del siglo XX, allá por 1920-30, se pasaba caminando, son muchísimos kilómetros, pero sin embargo también el contacto es muy estrecho. En los 2000, que fue cuando yo llegué a trabajar a estas localidades, me interesaba ver cómo existía en el mundo lo que se denominó el auge de la globalización, y en aquella época se temía de que las fronteras no iban a dejar de existir, que la soberanía nacional estaba en juego y en jaque. Bueno, sin embargo, lo que veíamos quienes estábamos estudiando la globalización desde los aspectos culturales era que la globalización también tenía otro proceso en paralelo, que tenía que ver con el auge de las localidades, de las conmemoraciones, de los regionalismos. Iban en paralelo la idea de integración con la idea de la localidad, de la localización. Entonces, cuando llegué en el año 2000 a Trevelin, justo vi ese proceso de fervor, digamos, de las celebraciones. Tanto la centralidad de celebraciones que tenían que ver con lo nacional, con lo provincial, pero sobre todo con lo local. La localidad de Trevelin es muy conocida hasta el día de hoy por la presencia de la inmigración galesa que acompañó todo este proceso de nacionalización a partir de un plebiscito entre comillas, que teóricamente se dio el 30 de abril de 1902. Entonces, cuando llegué a hacer el trabajo de campo a Trevelin, estaban en el fervor de la celebración de los 100 años. Salían en ese momento historias, se publicaban libros de la localidad. Bien, el concepto de celebración formaba parte, digamos, hasta del sentido común trevelinense, en museos, en casas de té, todo un proceso iniciado allá por los 60, por los 70. A la vez, Trevelin para la historia provincial chubutense es un lugar, digamos, como emblemático, porque fue ahí cuando se unió el triángulo de la provincia de Chubut entre el Valle, Comodoro y la zona andina, cuando justamente, no solo por el plebiscito, sino que el 25 de noviembre de 1879 llega Fontana con los colonos galeses al Valle. Y en aquella oportunidad lo que se ve justamente es la comunión entre el Estado territoriano chubutense con el del grupo de los colonos galeses.
Entonces, toda la historia de Trevelin gira alrededor de la historia galesa. Como comentaba recién, los museos, las casas de té, las fechas de celebraciones. El 28 de julio es un día muy importante en Trevelin, siempre está nevando, pero la gente va a la plaza, va al monolito, pone, digamos, las banderas galesas y la argentina. Bueno, hay un común denominador en la ciudad, en el pueblo, digamos, que es la colonización galesa, sumado a, tal como mencionaba recién, el plebiscito de 1902, que en aquella época se organizó para el centenario un festejo sumamente importante, con visitas internacionales, con la visita del presidente. Y lo que se rescataba en esa celebración justamente era un voto que habían hecho los galeses para pertenecer al Estado Nacional Argentino. Sin embargo, nunca se encontró ese documento. Holditch, que era la autoridad del árbitro británico que estuvo en la colonia, sí, obviamente tuvo simpatía, aunque allá, digamos, la disputa entre galeses e ingleses es muy importante y sigue siéndolo. Sin embargo, acá los sentía parientes, digamos, mucho más que aquellos pobladores chilenos que ya estaban en aquella época en mapuches. Entonces, este hito de celebración, lo que yo analicé en la tesis fue que justamente contribuyó a ir forjando una comunidad galesa patriótica y muy cercana al nacionalismo argentino. Por ejemplo, otro granito, los 25 de noviembre, como se celebran en la época en que yo estuve, quise participar de este rito donde, digamos, los descendientes representan a Fontana y sus rifleros. Son todos hombres y bueno, no me dijeron, no, una mujer no puede ir, vamos todos hombres, nos quedamos a dormir y volvemos al otro día. Sin embargo, este rito, que en los 2000 era cerrado y masculino, actualmente se abrió al turismo. Bueno, esto de abrirse al turismo es el proceso que yo vi en aquella época, pero cuando se abre una comunidad al turismo también decide qué es lo que va a mostrar y en qué términos los va a mostrar. Entonces, se decide, digamos, optar por presentar lo galés en términos de epopeya, con un sentido sumamente nostálgico acerca de qué es lo que se va a mostrar de lo galés, pero más hacia el interior de Trevelin, lo que fui viendo es como lo gauchesco es lo que articula las relaciones dentro de los descendientes de la comunidad galesa. Entonces, no solo la agrupación gaucha de Trevelin, sino también otros grupos que quizás no tienen la importancia de la agrupación gaucha, participan activamente de jineteadas en los campos de doma. Bueno, de hecho, el campo de jineteada del pueblo se llama Malacara, y Malacara es el caballo que sirvió para salvar a uno de los héroes galeses, que fue Evans. Entonces, está totalmente asociado lo que es la representación y la presencia galesa imbrincada con lo gauchesco. Cuando yo justamente entrevistaba a los descendientes de galeses y les preguntaba por qué este vínculo tan fuerte con lo gauchesco, me decían que, bueno, que ellos aprendieron de lo tehuelche y esta fuerte, digamos, relación con lo tehuelche y la presencia del caballo y de las costumbres del campo es lo que a mí me llamaba la atención. O sea, cómo para el afuera se reivindica lo galés y cómo hacia el interior de la localidad lo que va articulando serían las relaciones en torno a lo gaucho, al campo. Bueno, de hecho, la fiesta del ternero, los campeonatos de jineteada. En esta oportunidad era el intendente Garitano el que figuraba ahí, las autoridades de la agrupación gaucha, pero todos los presidentes de la agrupación gaucha han sido descendientes de galeses. Esta opción interna por lo gaucho es lo que a mí me llevó a estudiar esta idea que la denominé algo así como galeses, gauchos y patriotas, y en otros trabajos los llamé los establecidos o los NIC, porque lo que analizaba en el discurso de los descendientes de galeses
es un discurso muy fuerte desde el nacionalismo, desde un nacionalismo que tiene una pata, digamos, muy fuerte en la idea del territorio también, y cómo la comunidad galesa se va a plantar como la defensora de la soberanía nacional en un lugar que, bueno, ha estado en disputa con Chile, digamos, antes del plebiscito, y bueno, es estar muy cerca de la frontera, ¿no? Ahora, en la época en que yo estuve, en el que fue como en los 2000, me preguntaba esto, ¿no? Bueno, ¿quiénes quedaban fuera del patrimonio galés y gaucho? Bueno, quedaban fuera los grupos mapuche, los huiliches, los chilotes, identificaciones nacionales como lo chileno, entrevelin, otros grupos que, siendo argentinos, se sentían que en esta comunidad galesa de patriotas tampoco tenía lugar, que era gente del norte de Argentina, por decir, de Córdoba, de Buenos Aires. Bueno, es eso lo que analicé, cómo la idea de extranjero entrevelin estaba más asociada a un argentino que venía del norte y quizás no tanto con el chileno que estaba al lado. Lo cual no significaba que en esa época todo lo que tuviese que ver con lo galés hegemonizaba lo que era la memoria trevelinense. Por ejemplo, invisibilizados como los chilotes de la aldea escolar. La aldea escolar es una aldea que básicamente el 90%, el 80% de la gente tiene que ver con Futaleufú y con la colonización más ligada a lo chileno y no a lo galés. En los márgenes de Trevelin, que es lo que se bailaba, este es un 18 de septiembre en Trevelin, más o menos del año 2001, lo que veía era justamente celebraciones folclóricas que tenían que ver con la cueca, con una liturgia nacional chilena y no la argentina. En esa oportunidad habían traído una orquesta especialmente desde Futaleufú, hay otra de Puerto Montt y bailarines que eran así como de renombre en el sur de Chile. Y muchas de estas celebraciones se daban en casas y ramadas improvisadas, no necesariamente eran celebraciones oficiales. Pero bueno, lo que me interesa mostrar de Trevelin en los 2000 es una heterogeneidad de celebraciones y de cuestiones que tienen que ver con un folclore en un sentido mucho más amplio y que no solo era la presencia galesa gaucha lo que podíamos tener en aquella época. Básicamente estudié el silencio que había oficialmente en relación a la migración chilena. Y este año me sorprendí porque me convocan desde la Secretaría de Cultura de Trevelin para filmar justamente un video, bueno, un encuentro que tenía que ver con la presencia de la colectividad chilena en el Valle 16 de octubre. Bueno, esto digamos, fue toda una celebración para mí, digamos, porque sé que han estado leyendo el libro y también otra bibliografía que ha salido en este tiempo y que lleva justamente a ampliar también oficialmente, porque esta es una mirada oficial, no son realizadores independientes, es la Secretaría de Cultura de Trevelin, que está justamente complejizando acerca de qué es la cultura en Trevelin y aceptar también que la cultura en Trevelin tiene que ver con esto mucho más complejo que decir que es la historia galesa. Y además, que también eso habría que estudiarlo, que no es la historia galesa que se muestra solo del Mimosa o del Museo del Molino o del Malacara, sino que esta parte que yo mostré de los gauchos galeses también es lo que menos se conoce de la inmigración galesa en Trevelin. Entonces, Trevelin sería un caso donde hablar de las prácticas culturales, que por ahí tiene un sentido más amplio que hablar solo del folclore, hablar de prácticas culturales en Trevelin es reconocer esta heterogeneidad poblacional, es reconocer que nada está en estado puro, o sea, lo galés no está en estado puro, como se lo podía pensar en otra época, sino que lo galés también se fue imbrincando con lo nacional argentino, también a través de los parentescos, de los matrimonios, se fue vinculando también a la colectividad chilena. Bueno, esto es como para justamente mostrar cómo la frontera chileno-argentina es muy difícil
poder pensar prácticas culturales puras. Al contrario, lo que vamos a ver ahora con el otro caso que me interesa mostrar, el poder hablar de prácticas culturales es algo mucho más complejo que algo unívoco. En el caso de Coyhaique me interesé por lo que acá lo denominé como gauchos ayseninos en Chile, porque así como me sorprendió ver galeses patriotas gauchos y establecidos en Trevelin, me sorprendió mucho ver gauchos argentinizados, los podríamos denominar, en Coyhaique y en Aysén, ¿no? Pertenecen a la provincia de Aysén ambas localidades. Aysén es la capital y Coyhaique es la ciudad más importante, que está en paralelo a Comodoro Rivadavia. Toda esa zona se pobló por colonización chilena repatriada, ¿sí? Habían estas familias a fines del siglo XIX, más o menos 1870, 1880, pasan por Neuquén, Río Negro, y reingresan a Futaleufú, que es la localidad cercana a Trevelin, y reingresan a la zona de Coyhaique. Ahora, estos grupos de migrantes chilenos habían trabajado en el campo argentino, habían entablado muchísimos vínculos, no solo laborales, sino de exogamia, digamos, casándose también con lo que era la población en aquella época acá, ¿no? Tehuelche, mapuche, algunos inmigrantes europeos. Bueno, estos grupos volvieron a ingresar a Chile y fueron combatidos. Cuando digo combatidos, fueron combatidos violentamente. Uno de los personajes, digamos, que denunciaba la falta de patriotismo de estos chilenos fue el coronel Marchán, porque consideraba que eran muy escasamente chilenos en el sentido de lo que ellos esperaban para poblar el lado chileno de la frontera. Ellos necesitaban que la presencia chilena se fortalezca, y con población migrante que había atravesado por el territorio argentino, dudaban de su chilenidad y su aceptación al Estado chileno. ¿Y por qué dudaban? Porque estos grupos tenían costumbres, habían aprendido de este lado todo lo que tiene que ver con la doma, con el chamamé, la chacarera, con palabras, dichos, saberes gauchos que no eran aceptadas por las autoridades argentinas, entonces les hacían cambiar las palabras. Habían como una especie de diccionario donde se marcaba el modo correcto en que tenían que mencionar hasta los objetos de adentro de la casa. No sé, pensar en un repasador y le tenían que decir estropajo, ¿no? Cada palabra tenía su traducción, y lo que buscaban las autoridades es que estos chilenos sean más chilenos en términos nacionales. Acá hay una imagen que lleva a pensar por qué también esta cercanía, porque hacia el 40 más o menos en la localidad de Río Mayo hubo todo un fervor de enseñanza de lo que tenía que ver con lo gauchesco. Se hacían obras de teatro, se implementaban los primeros campos de doma. Esto, pensemos también en una frontera. Ya les digo que, en esa época transitar de Coyhaique a Río Mayo era toda una dificultad, hasta el día de hoy son caminos de tierra, así que imaginemos hace 60 años atrás lo que era cruzar de Coyhaique a Río Mayo, se tardaban días enteros. Sin embargo, venir a la esquila al lado argentino, estos intercambios que decíamos que se van dando de modo matrimonial, etcétera, el conocimiento y esta retroalimentación permanente hizo que lo gauchesco siga teniendo vigencia, y yo diría cada vez más fuerza del lado chileno. Esa es como una imagen. Yo también trabajé en la localidad de Río Mayo, pero ahora me interesaba remarcar solo Trevelin y Coyhaique como para poder acotar. Esto generó justamente del lado chileno que lleguemos al año 2000, cuando fui a hacer el trabajo de campo, hasta más o menos el año 2009, y sigo yendo casi regularmente, porque por esta tesis, digamos, ellos también les interesó mucho mi mirada, porque justamente era poder ver
desde lo exterior cómo había sido este proceso que para ellos estaba naturalizado ya en esa época, y cómo se pasa, y ahí está lo interesante de estudiar lo que un sociólogo, historiador británico, Raymond Williams, llama la circularidad de la cultura. O sea, a mí me interesaba mostrar cómo un grupo que había sido combatido, perseguido, como habían sido estos chilenos repatriados, cuando yo llego en el 2000 a Coyhaique, ellos formaban parte de los grupos hegemónicos de Coyhaique porque muchos de los descendientes de estos chilenos combatidos habían estudiado carreras universitarias y lo siguen haciendo, estaban ocupando lugares claves dentro de la cultura muy fuerte de lo gauchesco, que bueno, a ellos les llamaba la atención porque yo les decía que acá de este lado de la frontera no es tan fuerte y no tiene para nada la misma presencia oficial que del lado chileno. En aquella época también encontré, canadienses, estadounidenses, también interesados en estudiar por qué, por ejemplo, el chamamé es tan fuerte y que hay concursos y que se traen cantantes de corrientes para las celebraciones en Coyhaique. ¿Por qué tomar mate, digamos, es un ritual aún más fuerte, se podría decir, que del lado de la Patagonia Argentina? Hay 7 museos en honor al mate. Bueno, en la foto de la derecha pueden ver un mate gigante. Hay mates de madera hechos monumentos. Hay mates de piedra, de mármol. Bueno, acá tenemos un poblador a la izquierda con el ritual del mate. Y este conjunto Mate Amargo hay muchísimos conjuntos, pero este es uno de los más emblemáticos que marcan justamente esto, ¿no? El vestirse de ese modo, y que me llama la atención cada vez que voy y vuelvo, ¿no? Hace poco fui y lo que veía era cómo esa vestimenta de la boina nuestra, entre comillas, de la bombacha, actualmente forma parte de un modo de vestir de las clases dominantes. Y bueno, y ahí me recordaba a los gauchos galeses de Trevelin, que no está actualmente tan asociado, digamos, al hombre del campo, que obviamente lo sigue haciendo, pero sí como una vestimenta, diríamos, snob de alguien que viene del norte, como dicen ellos, de Santiago, y que busca emparentarse con el lugar vistiéndose a lo gaucho. Bueno, este fue como un fenómeno, entre comillas, que me llamó mucho la atención y que cada vez que voy tiene como una nueva vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en una cultura que en su momento fue emergente y que le costó emerger? Hoy en día forma parte de una cultura dominante. Y en aquella época ya escuchaba otros grupos, ¿no? Como en Trevelin, estos chilenos, estos mapuches que decían nosotros no tenemos lugar en la historia de Trevelin. Bueno, en la historia de Coyhaique ya habían otros grupos que manifestaban no estar vinculados ni identificarse con esta cultura, como era la de los jóvenes, ¿no? Que no sé, que escuchaban rap en Coyhaique, o como eran otros grupos mapuches que ya se estaban reivindicando como tales. Y en paralelo, que otra cuestión que también lo veíamos en Trevelin, que es cómo los estados intentan infundir un modelo que en Coyhaique yo diría que es el modelo marginal, que tiene que ver con la liturgia nacional chilena, donde el Estado invierte mucho dinero, el Estado chileno, para seguir reivindicando al guaso y seguir reivindicando la cueca. Y yo podría decir que tiene un lugar sumamente marginal, porque esto es la parte de un acto oficial del día 12 de octubre, que es el día de celebración de Coyhaique, de la fundación de Coyhaique, y simplemente es un pasaje por un acto oficial muy formal, pero que sin embargo tiene una segunda instancia que sí es masiva y que sí podría decir que es totalmente celebratoria, y que yo la denominé, recuperando un antropólogo francés, memoria bricolada. La idea del bricolage, o sea, la idea de las mezclas, la idea de distintos componentes, como pueden apreciar acá en este carro alegórico, que es como denominan ellos a lo que nosotros le diríamos una
carroza, entre comillas, donde está sí lo nacional chileno, pero básicamente lo que les interesa mostrar a ellos es el asado al palo, como se dice, que los emparenta con el lado argentino nuestro, la vestimenta de la boina, ¿no? La esquila a tijera, la presencia justamente de la oveja, de la lana de oveja, en vestimenta, en adornos, en tejidos, mucha vinculación, digamos que cada vez que muestro esto se piensa que es del lado argentino, pero esto no, es un 12 de octubre en Coyhaique, y que sería la parte del rito no oficial de la celebración y que se la denomina la Gran Mateada. Bueno, era una gran mateada, esto sería más o menos de año 2004-2005, era una gran mateada ya internacionalizada, ¿no? Porque auspiciada por Tarahui y con presencia también, con mucha presencia del lado argentino, habían llevado justamente cantantes de chamamé de Corrientes, era una fiesta, y bueno, yo comparé los dos rituales, el ritual de la mañana, como encartonado, digamos, muy litúrgico de la identidad nacional chilena, y el de la tarde, donde todo el mundo estaba muy contento, niños participando, adultos, gente mayor, etc. Ambas cuestiones, no tanto lo que tiene que ver con el folclore nacional chileno, como este folclore más emparentado con el lado argentino, también en aquella época y hoy mucho más, podría decir que le faltaba algo, ¿no? Y que había muchos silencios también en aquella época. La memoria es esto que tiene que ver con el recuerdo, que tiene que ver con los silencios, que tiene que ver con algunos olvidos. Y lo que estaba silenciado en aquella época era todo lo que tenía que ver con las prácticas culturales mapuches, como el tejido. No significaba justamente que estarían ausentes, estaban presentes también, pero no se las mostraba. Y actualmente hay muchísimos libros que reivindican justamente cómo llegó el tejido mapuche a estos lugares donde teóricamente no había cultura mapuche. Entonces, estas son fotografías de un libro de la localidad de Futaleufú, que estaría cercana a Trevelin. Bueno, lo mismo podemos ver para el lado de Coyhaique, Aysén, etcétera. Y bueno, esto me interesaba mostrar, ¿no? Cómo pensar en términos de lo cultural en la frontera chileno-argentina es sumamente complejo y que es un proceso totalmente dinámico, que tiene, ya les digo, como en 10 años, digamos, hay una serie de modificaciones que hay que atender, y que lo que uno puede ver justamente es cómo la cultura tiene que ver con el poder, la cultura tiene que ver también con los cambios a nivel internacional, porque estos gauchos, digamos, argentinizados chilenos, también muestran esto turísticamente, ¿no? Los 7 museos del mate tienen el sentido de atraer al turismo. Pero bueno, cada comunidad, cada sociedad decide qué es lo que va a mostrar y en qué términos lo va a mostrar. Por eso digo, en esta época de hegemonía, de ese parentesco con lo argentino, que en otra época fue combatido, está dejando de lado también otros grupos que intentan mostrar y que muchas veces no tienen los recursos y el poder económico para hacerlo, pero están. Bueno, después seguiremos seguramente intercambiando, pero esto me interesaba mostrar un fragmento de lo que sería Patagonia Central en la zona de la frontera, ¿no? Muchas gracias, Brígida. Excelente el material. Y bueno, quiero ahora ofrecer el espacio al profesor Raúl Rulli Aranda. A ver, en principio quiero felicitar al trabajo de Brígida. Muchos conceptos que trabajó ella están en mi trabajo. Lamento no haberme sostenido con un PowerPoint porque fue muy, muy ilustrativo lo de ella. Solamente lo mío es puramente teórico, y también mi intención es encuadrar de alguna manera muchas de las cosas que ella dijo, encuadrarlo tanto histórica como
en la realidad del norte de la Patagonia, que al revés de que inversamente, a la inversa de lo que decía Brígida, en el norte de la Patagonia está toda la influencia de Chile, sobre todo en el norte de Neuquén, y que se extiende hasta el río Colorado. Entonces, perdón, tengo un problema técnico acá está. Ahí está. Entonces, la idea es establecer los por qué, y sobre todo encuadrado en lo que el folclore argentino siempre dispuso como una norma casi hegemónica en la teoría del folclore, que es separar la Argentina en regiones, ¿no es cierto? Siempre estudiamos el folclore, se preocupó mucho Bruno Jacobella y Enrique Palavecino en establecer regiones y áreas folclóricas, y la Patagonia en ese tema entró muy tarde. O sea, entró cuando la Argentina ya había recorrido 300 años y la nacionalidad se había constituido. Entonces, la idea es repensar el concepto de región, tal como y ver qué lugar ocupó la Patagonia en esto. En principio, decir que la Patagonia, la extensión, aparece después de la campaña del desierto y después de una guerra terrible, casi de eliminación étnica, donde los grupos locales, los pueblos originarios ocuparon un lugar casi menos que secundario, un lugar de discriminación total. Eso tuvo que ver con toda la formación de la Patagonia, y en parte lo decía Brígida, que los grupos mapuches o los grupos tehuelches fueron apareciendo tardíamente en lo que ella venía explicando. Y esos tehuelches fueron apareciendo en lo que ella venía estrategia de identidad. La primera estrategia de identidad es que los grupos de la generación del 80 determinaron que los argentinos teníamos que ser blancos, habitantes de la ciudad y civilizados. Entonces esa imagen de identidad se instaló a través de distintos instrumentos como es la escuela y hoy son los medios de comunicación. Y para ello hubieron estrategias que se hacen desde el poder, donde las clases sociales dominantes buscan que adhiera a la población a su proyecto de identidad previamente formulado. Entonces, ese modelo esas estrategias de identidad tuvieron mucho que ver en la Patagonia. La escuela fue tremendamente negadora de la existencia de pueblos originarios en la Argentina, a tal punto que una de las cuestiones que siempre se explicaban en la escuela decían decir no hay indios en la Argentina, y si los hay son de poco valor cultural, cosa que es terrible. Se ensalzaba al extranjero y se potenció el modelo de la oligarquía terrateniente. Entonces, la Patagonia se hace no por una necesidad de expandir las fronteras del país, sino por la necesidad que tenían los grupos terratenientes de ocupar el nuevo espacio, dado que en la pampa húmeda se estaba reconvirtiendo el campo y se estaba pasando de la explotación solamente ganadera a la explotación triguera. Eso hizo que necesitaran este espacio y se estableciera la guerra contra el indio para llegar a la Patagonia. Conclusión es que el modelo de estancia se expande por toda la Patagonia y eso va trasladando población de la pampa húmeda a toda la Patagonia, y es el modelo
del gaucho que estaba explicando Brígida se expande por toda la Patagonia. Lo decía el estudioso del folclore y arte de acá de la zona, que él fue esquilador, que a principios del siglo XX, o mediados del siglo XX, ellos salían con las comparsas de esquila de la provincia de Buenos Aires en septiembre, octubre, y en enero estaban en Alto Río Senguer, esquilando por toda la zona norte de la Patagonia, y en esa zona se encontraban con esquiladores chilenos, donde había todo un intercambio cultural, y eso es otro punto que aparece clarito en la exposición de Brígida, de cómo se va expandiendo el tema del gaucho, va apareciendo en toda la Patagonia. Quiero hablar del otro tema, que es la otra gran migración que hubo acá en el norte de la Patagonia, que es la chilena, que a diferencia del sur, donde la influencia del sur de Chile, donde la influencia es eminentemente argentina, acá es fundamentalmente chilena. Hay que hablar acá de fines del siglo XIX, principio del XX, que empieza la explotación del cobre en el norte de Chile y empiezan a bajar los grandes terratenientes y ocupan el espacio de los pequeños campesinos que se van quedando sin tierra. Los van ahogando los campesinos para que dejen sus campos, y los grandes fundos se quedan con esas tierras. Los campesinos pequeños dejan de ser tienen que abandonar sus tierras y buscan un espacio que esté libre. ¿Y cuál era el espacio que estaba libre? Era justamente del otro lado, el norte neuquino, donde había un estado ausente y donde podían ocupar tierra. Estos campesinos pasaron a este lado en una cantidad ocupando el norte de Neuquén y el sur de Mendoza, y trajeron con ellos su música, las cuecas y tonadas, y se asentaron en el lugar y se cruzaron con músicas locales. Hoy en día las cuecas y tonadas que tocan el norte neuquino tienen evidentemente un toque local, tanto en la música. Nosotros actualmente estamos estudiando cómo aparece el estilo pampeano mezclado ahí con la tonada y con la tonada fundamentalmente. Y después está la cueca y canción y música, mucha venida todo venido del otro lado de la cordillera, y que son prácticas locales muy comunes en esta zona. Hay toda una relación de ida y vuelta entre Chile y Argentina. Tuvimos oportunidad de visitar San Fabián de Alico y encontramos temas que ya son argentinos, pero que pasaron para el otro lado de Chile. Para dar complementar, otra cosa que aparece, que decía ahí Brígida recién, es la vestimenta. La vestimenta gauchesca se mantiene, aunque las prácticas musicales son eminentemente chilenas. Entonces, nosotros, la idea de esta mesa es reflexionar cómo estudiamos el folclore de la Patagonia. Evidentemente ya no tomamos con ese sentido positivista de pensar que la Patagonia es cerrada y que todo lo que ocurre adentro es el folclore de la Patagonia. La Patagonia hay que entenderlo en un sentido abierto, con los nuevos conceptos de región. El nuevo concepto de región habla el hombre, espacio y tiempo, de cómo el hombre ocupa el espacio y el tiempo cómo lo va elaborando, cómo va elaborando esa construcción de identidades. En ese sentido, estamos acá ante una situación de repensar de que el folclore de la Patagonia tiene mucho que ver
tiene mucho que ver con Chile y con la pampa húmeda y con los pueblos originarios. O sea que acá la existencia de pueblos originarios, aunque muy maltratado por la campaña del desierto y casi eliminado, tienen un valor importante. Y el otro tema es trabajar la estrategia de identidad de del poder, ¿no es cierto? Porque donde se valoraba lo extranjero y se valoraba el modelo de estancia, que ese conflicto entre la estancia y los pueblos originarios aún se mantiene hasta el presente. Quería citar algo que me olvidé, que es otro elemento de identidad que tuvo mucho peso en la Patagonia, que fue la organización administrativa de la Patagonia. En la organización administrativa de la Patagonia tuvo que ver mucho la cultura urbana, dado que la mayoría de los administradores venían de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si nosotros sumamos la llegada de peonada de gente de la pampa húmeda, si sumamos toda la llegada de trabajadores chilenos, tanto como campesinos en el norte neuquino, como trabajadores de la fruta en esta zona, y si sumamos esta gente que vino de la organización administrativa de la Patagonia, tenemos una melange para trabajar en una nueva concepción más que una nueva, tomando realmente la concepción del folclore, que el folclore siempre dice que el folclore que se toma es el vigente y no el histórico. Entonces la construcción de una identidad de la Patagonia tiene que ver con eso, con entender la región como un proceso hombre-espacio, tiempo, las migraciones que hubo de peones rurales, la llegada de campesinos chilenos, la organización administrativa. Todo nos va dando un universo que nos permite repensar nuestra identidad y nuestro folclore. No sé si estoy en tiempo, puedo agregar más cosas. Creo que estamos en tiempo, Ruli. Ah, bueno, gracias. Bueno, te agradecemos mucho tus reflexiones sobre la mesa, que es el proceso histórico y social del folclore patagónico. Y vamos a escuchar ahora a Héctor el Gato Oces. Tenés la palabra, Gato. Bueno, ahora vamos a ir empezando, como habíamos quedado con Laura, si ponés la fotito esa que para mí es muy importante, la de las manos. Ahí vemos las manos pintadas, los guanacos. Esas son las huellas. Yo quería, aprovechando que estamos en Zoom, hacer un zoom, como si hiciésemos un zoom hasta hace 9.000 años atrás, para decir, esta es la primera manifestación de población que tenemos en la provincia de Santa Cruz. Yo lo que hable me voy a referir a la provincia de Santa Cruz. Ya hablaron, Aranda habló de la Patagonia Norte, Brígida sobre la Patagonia Sur y Centro, así que bueno, yo me voy a dedicar a Santa Cruz. Yo de ahí, haciendo ese zoom de estos 9.000 años de los cazadores recolectores que llegaron a Santa Cruz, voy a pasar por ahí empezando y cómo ellos fueron ocupando lentamente, casi sin dejar otros rastros que no sean estas manos pintadas, estos símbolos. Casi no han dejado ni alfarería, ni manifestaciones prácticamente de ningún tipo. Cazadores recolectores, seguidores del guanaco, trabajando y del avestruz, que nosotros le decimos choique en Santa Cruz. Se podría decir que hay un largo silencio sobre esa gente hasta que por primera vez entramos a la historia, cuando por primera vez nos visita alguien que va a dejar algo escrito sobre nosotros, que es Magallanes con su cronista a bordo, Antonio Pigafetta. Y Antonio Pigafetta escribe
un día en que menos los pensábamos, apareció un hombre bailando sobre la playa y echándose tierra en la cabeza. Y el capitán Magallanes llamó a esta gente Patagoni. En ese tiempo, durante mucho tiempo se pensó que se le decía Patagoni, que nos denominó. Nosotros no sabemos cómo les decía esa gente, cómo le llamaban a esta tierra, a Santa Cruz. No sabemos. A partir del momento en que empezó la etapa de la tierra manuscrita, la Patagonia es tierra manuscrita. Durante casi 300 años, todo lo que sabemos de la Patagonia está manuscrito por viajeros, por diferentes viajeros navegantes. Se llama a esta gente Patagoni. ¿Y por qué le llama Patagoni? Durante mucho tiempo se dijo que era porque tenía sus pies envueltos en cuero de guanaco y dejaban una huella muy grande sobre la nieve. Más tarde, María Rosa Lida, que era una filóloga argentina, establece que en ese tiempo, antes de que partiesen Magallanes y Pigafetta, estaban de moda en Europa las novelas de caballería. Y en una novela de caballería aparecía un gigante que se llamaba Patagón. Y bueno, tanto Pigafetta como Magallanes eran hombres ilustrados y podían leer, así que María Rosa Lida dice que por esa razón, y yo coincido con ella, coincido con esa teoría, que por esa razón se llamó Patagón. Es decir, a partir de ese entonces vienen muchas cuestiones manuscritas que no vamos a analizar ahora, y yo al otro viajero que voy a analizar manuscrito es a Musters. Musters en 1869 hace toda una recorrida que termina en 1870 en el viaje, en la peregrinación que hacían los tehuelche desde la isla Pavón hasta Carmen de Patagones. Y eso nos deja a nosotros algunos datos musicales, muchos datos antropológicos. Muster era un hombre ilustrado, realmente tocó muchísimos temas tremendos. Nos da los primeros datos musicales. Apenas salieron de la isla Pavón, al pasar por el cerro a que los indios llamaban Moguaish, pero que hoy se llama el Cerro Ventana, cerca del Gobernador Gregores, se realiza una fiesta porque una niña cumplía 15 años y se realiza la fiesta de la Casa Bonita. Y ahí Muster anota que los indios tocaban un fémur con agujeros y un arco también con una costilla y con una cuerda de crin de caballo. Esa, digamos, es un dato que lo pone como al pasar, como puso tantas cosas como al pasar. Y también pone que los toldos de Sayhueque, estaba ahí Casimiro, que era el jefe de Santa Cruz, estaba tocando la guitarra Manuel Linares. Y bueno, los que son de la Patagonia Norte saben muy bien que Manuel Linares era el nombre criollo de un indio, de la raza, digamos, del clan de Chocorí, Sayhueque, que eran los jefes de esa región. Es decir, que ya 1870 teníamos un indio tocando la guitarra en los toldos de Sayhueque. Pero yo después de este dato me vuelvo velozmente a Santa Cruz y empiezo a ver qué pasó en Santa Cruz con la música. Santa Cruz es una tierra receptiva. A Santa Cruz han venido de todos lados, de todas las provincias, de todas las regiones de la Patagonia, de la Argentina, de Chile, y junto, como decía Melange, es una buena palabra, porque realmente se amasó, hay una argamasa que se arma con todos los inmigrantes que vienen, arrieros, ovejeros, esquiladores, nuevos pobladores, milicos de la policía territorial, todo tipo de personas que vino y traía, sobre todo una que yo le doy mucha importancia, que es el acordeón. El acordeón, terciado a la espalda del viajero, era el portador, traía entre los pliegues de su fuelle, traía una serie de músicas
que iban a quedar para siempre en la provincia de Santa Cruz. Junto también con lo que traían los guitarreros, que traían los estilos. Mi papá cantaba estilos, mi tío cantaba estilos largos, Juancho el Desertor, milongas. Eso iba a formar parte de lo que fue la argamasa, lo que fue cómo se amasó la música patagónica, pero que no pudo evadir esa caracterización de desierto que nos aplicaron, de lugar sin gente, y también no pudo evadir la Patagonia quedar afuera del fenómeno de los años 50 con el folclore. Sin embargo, por ejemplo, ya había un ritmo que hasta hoy sigue, vamos a empezar por los ritmos ancestrales, que hasta hoy sigue inconmovible y sobre el cual se puede poner una filarmónica y que va a seguir funcionando bien, que es el loncomeo. Tum, 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 tum. Ahí con eso podemos hacer toda la música que queramos. Esa sería la base basáltica, lo que yo creo que es el folclore. Recibimos influencia chilena, pero no la influencia de la cueca. Quizás lo que nosotros le llamamos retumbo tiene mucho que ver con la frontera cordillerana, porque da la casualidad que es en la zona cordillerana donde se hacen los retumbos. Después hay payadores, ha habido payadores siempre por milonga. La milonga ocupó un lugar enorme dentro de la música patagónica, enorme, con el patrón ritmo un poco más ligero, un poco más despacio, para payar o para relatar. Siempre la milonga ocupó el lugar central. Pero, es decir, que yo voy agregando a mi exposición el ritmo ancestral, voy agregando a la milonga, pero agrego también, de parte del acordeón, agrego la polca, por ejemplo, la ranchera, el vals, el pasodoble, el bayón, que tenían una importancia enorme en los bailes campesinos. Mi viejo era acordeonista. ¿Qué pasó con la música en Santa Cruz y en la Patagonia en general? Tuvo una época brillante que yo la ubico en la década del 70, donde conocíamos a todos los músicos patagónicos. Marcelo Berber registró la Pasto Verde en Sadaic en 1968. Abelardo Puyén grabó 4 temas en RCA Víctor también en 1968. Y ellos son los padres de la música patagónica. El Festival Austral del Folclore, del cual soy fundador, se hizo en 1969. Y eso dio lugar a la aparición de muchos compositores. Hubo una época, un florecimiento de compositores y autores de música patagónica, entre los cuales me encuentro yo, que también empecé a componer mi samba tehuelche. ¿Por qué hacíamos samba? Mi samba tehuelche se hizo en 1967. Es decir, había llegado la industria de la música, había puesto samba, gato y chacarera como folclore. Entonces nosotros, los primeros autores, no pudimos menos que hacer una canción patagónica, pero en samba. Así que bueno, quiero rescatar la figura de Oscar Jiménez, que era un músico itinerante, que de alguna manera fue un vaso comunicador entre todos nosotros y que trajo los ritmos tehuelche. Él recopiló ritmos tehuelche, el caani, por ejemplo, que sería pariente del loncomeo. Y ahí le voy a pedir a Laura si puede poner el bailarín, que estaba bailando precisamente un caani. Si no lo puede, ahí lo estamos viendo, en la meseta del Escorial, a un purrufe, un bailarín, pero está bailando un caani. ¿Qué pasó con el caani? Resulta que Jiménez Agüero lo recopila de
utiliza, en el buen sentido, los trabajos de Oscar Jiménez y trata de armar un ritmo que se llame Kaani. Pero él mismo reconoce que para adaptarlo a la guitarra costaba mucho con el Kaani. Entonces, el Kaani no pasó de ahí. Sin embargo, Jiménez Agüero tuvo una época de esplendor a partir de los 80. Entonces, Santa Cruz quedó como que la música santacruceña es el Kaani y los Kaani de Jiménez Agüero. Sin embargo, no, yo considero que no es así. Grabé 3 discos para decir, bueno, no, la música patagónica es ritmos ancestrales, entre los cuales entra el loncomeo y el Kaani, hasta toda la música que trajo el acordeón y que formó parte de nuestra historia musical. Creo que, bueno, hemos ocupado bastante tiempo, que yo puedo ir cerrando. Tendría muchas cosas más para decir. Quiero contar una sola historia. Decíamos, ¿cómo habrán nacido los ritmos? Una vez con unos músicos amigos. Decíamos, bueno, quizá un bailarín imitó los ritmos de los animales. Y así nació el loncomeo. ¿Pero qué nació primero, la percusión o el imitador? Y creímos que era el hombre que imitaba al choique, y entonces después alguien le hizo ese ritmo. Es decir, que nació primero el bailarín imitando al animal y después el ritmo lo estilizó. ¿Y por qué, digo yo, no tenemos un ritmo del guanaco, siendo que fue la alimentación de los pueblos originarios? Bueno, esa es una pregunta. No lo conozco, por lo menos. No lo conozco. Bueno, para finalizar, me gustaría decir, la escribí, algo que dijo un querido amigo que se llama Eduardo Paillacán en un reportaje, y lo dijo, no en una teoría elaborada, pero sí dijo una frase que creo yo que sintetiza muy bien lo que es el folclore en Santa Cruz. Dijo Paillacán esa vez, y con esto finalizo y les agradezco muchísimo a todos haber estado juntos, Ricardo, a Brígida, a Laura y a Aranda. Un gusto haber estado junto con ustedes y espero que esto salga muy bien. Finaliza así, dice: desde el sur vemos todo el universo musical de América. La importancia está en lo que contamos. ¿Qué contamos nosotros? Somos los hijos del viento. Nos parió múltiples y hay que hacerse cargo, porque el viento arrea de todo. Así que bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y quisiera digamos, tener la posibilidad de escucharlos si tienen alguna pregunta hacia alguno de ustedes, es decir, para intercambiar, y si hay algún tema que quisieran dejar más aclarado. Pero bueno, es decir, es una decisión de ustedes, tanto de Héctor, Raúl, Brígida. ¿Quieren? Pueden hacer algún comentario. Adelante, Raúl. Adelante, Héctor. Después me gustaría también participar. Coincidir con Brígida, porque es un fenómeno que está ocurriendo en la Patagonia, que es la influencia del chamamé. Realmente es muy notable. Y cómo llega hasta Chile. El chamamé es de una influencia enorme. Yo en mi banda tengo un acordeonista que cuando no toca conmigo se dedica a tocar chamamé en las fiestas. Así que es cierto, realmente es así lo que es el espectáculo que significa el chamamé, lo fuerte que es. Muy bien. Brígida, querías acotar algo.
Sí, en principio un error que tuve en una fecha, a pesar de que estudié historia y se cree que los de historia siempre nos acordamos toda la fecha, sí suelo confundir, dije 1879 llegada de Fontana y los colonos y es 1885 la llegada pasa que es muy emblemático 1879, me equivoqué en esa fecha. Y después sí me gustaría compartir lo siguiente, que fue un placer escucharlos, que cuando me convocaron, digo, uy, ¿cómo voy a, me voy a encontrar con este tema o reencontrar con este tema? Y sin embargo, en cada una de las exposiciones fui viendo los puntos de encuentro que tenemos y la cantidad de temas que aún hay por profundizar, a pesar de que, bueno, tal como remarcaban los colegas recién, hemos estudiado mucho, tenemos algunas conclusiones, pero sin embargo aún hay un montón de puntas para seguir abordando. Y espero que justamente este encuentro contribuya a que, bueno, sobre todo los jóvenes, ¿no? Las jóvenes se interesen por este tipo de estudios, porque ayuda a entender quiénes somos en Patagonia, ¿no? Porque en Patagonia, bueno, en las dos exposiciones de acá se remarcó esto, ¿no? La dificultad en hablar en términos monolíticos, cómo van pasando los préstamos de lo tehuelche, lo mapuche, lo pampeano, bueno, hablaban del chamamé y en alguna oportunidad alguien me decía, pasa que el chamamé lo trajeron los gendarmes, me decían. Entonces también ese vínculo con, bueno, que lo marcaba recién el señor Océs, ¿no? Cómo las Fuerzas Armadas también contribuyeron a complejizar esto y recuerdo que en la zona de Las Pampas, que está muy pegado al Lago Verde, acá también cerca de Río Pico, en Chubut, comentaban esto, cómo los carabineros pasaban al lado argentino a las fiestas y los gendarmes a las fiestas chilenas, y bueno, ahí también se iban pasando estos pasajes, ¿no? Musicales y de intercambios culturales tan interesantes. Y eso también nos lleva a hablar de que, bueno, más de una vez el Estado puede tener un objetivo de imponer determinadas cuestiones, pero después la gente en el intercambio, en el hablar, va pasando otras que los Estados no ven y que después cuando lo vemos a lo largo del tiempo vemos consolidado un montón de procesos que si no nos explicarían. Así que bueno, agradecida por el espacio, muy contenta de haber participado, de haberlos conocido y seguro va a ser un éxito el Congreso, ya lo vamos a promocionar por acá también. Gracias. Bueno, Raúl Rulli, querido amigo. Bueno, yo quiero continuar con lo que está hablando Brígida y dar dos ejemplos. Una vez estando en un curso de folclore en Chile, en Concepción, un participante dice, tú sabes, dice que en Aysén bailamos tradicionalmente el malambo. Y cuando tuvimos el conflicto con ustedes, los carabineros prohibieron bailar el malambo. Y yo le conté que cuando estaba el conflicto acá en la Argentina, una circular que estuvo por todo el Consejo de Educación prohibía que los chicos bailen la cueca. Y además hay otro ejemplo muy interesante, que es el obispo de Nevare, estando en Ailinco, muy al norte de Neuquén, allá junto al Domullo, estaban celebrando la fiesta de la Virgen en una capilla y estaban bailando la cueca. Entonces cayó la policía y a avisarlo, lo llamaron al obispo aparte, le dijeron, usted, monseñor, no se puede bailar la cueca, está prohibido. Y el obispo en voz alta le pregunta a la comunidad, dice, acá la policía dice que no se puede bailar la cueca, ¿usted qué piensa? Dice, ¿ustedes qué piensan? Dice, ¿se puede bailar o no se puede bailar? Sí, monseñor, se puede bailar. Bueno, bailen la cueca nomás. Entonces dice que la policía se fue calladita y ahí termina un poco la cuestión de cómo los estados muchas veces en base a un modelo, un ideal de identidad que tienen, reprimen al pueblo. Los dos ejemplos se juntan. Y otra cosa, para el otro Raúl, Héctor Raúl, yo creo que tenemos que seguir discutiendo ese tema, porque el tema del cani y acá lo que es el loncomeo
porque el folclore siempre recopiló la cultura popular por la creación social y colectiva del pueblo. Y acá hay mucho de una creación artística individual. Entonces, ¿es arte popular o es arte tomando lo popular? Es un debate que seguramente quedará para la próxima reunión. Pero que Bueno, sí. Agradezco entonces a todos los integrantes de la mesa. Fue sumamente enriquecedora. Y ahora quiero cerrar diciendo que esta mesa fue referida a el proceso histórico y social del folclore patagónico. Tengan todos ustedes muy buenos días y que lo pasen muy bien. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hasta siempre. Gracias. Hasta siempre, muchas gracias.